Continuamos contemplando a la persona de Jesucristo en oración. Él es el orante por antonomasia y el que nos enseña a orar. Decíamos que la oración, en la estructura de la oración, se repite todo lo que hemos venido contemplando de todos los demás aspectos de nuestra identidad sacerdotal, es decir, que implica una vida intensa de las virtudes teologales, una vida intensa de humildad. ¿Cómo comienza la oración? La oración comienza con la humilde admisión o la humilde confesión de que nosotros no sabemos orar. Ustedes recuerdan en Lucas 11:1, cuando los discípulos habían perdido a Jesús y le estuvieran buscando toda la noche, dice que al amanecer lo encontraron solo en la montaña, en un lugar solitario, orando. Y dice esta expresión que a mí me parece preciosa, dice: cuando terminó de orar. Oye, se han pasado la noche buscándole, pero cuando lo encuentran, debieron de ver algo tan admirable que no se les ocurre interrumpirle. Dice que esperaron a que terminara de orar. Y cuando terminó de orar, le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Recuerdan, no? Maestro, enséñanos a orar. El que va con humildad a la oración, el que va con humildad a la capilla, el que se pone frente al Señor en el sagrario, en la Eucaristía, y le dice: Señor, yo no sé orar, enséñame a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Yo no sé orar, pero tú sí sabes orar, ora tú en mí, incorpórame a tu oración, hazme partícipe de tus sentimientos al Padre, que tengan, dice el apóstol, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Pidan con insistencia el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, que clama en nosotros: Abba, Padre. ¿Recuerdan? Siempre el Padre, el destino de nuestra oración. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es que se ha derramado en nosotros desde el bautismo y se derrama cada día. Y esto también es objeto de nuestra petición. Señor, derrama tu amor en mí, para que el Espíritu Santo clame en mí al Padre. Abba, Abba, Padre. Eso es la oración. Pero siempre, no importa los años que llevemos en este negocio de la vida cristiana, en este camino al sacerdocio, no importa los muchísimos años que llevemos a cuesta de ministerio sacerdotal, siempre la sensación desde el primer momento de la mañana es: Señor, enséñame a orar. Por eso le pedimos que venga en nuestro auxilio al comenzar la oración litúrgica. Por eso le decimos que ni siquiera somos capaces por nuestra cuenta de abrir nuestros labios. Si no lo haces tú, yo no puedo orar, no sé orar. En 2005, el Papa Juan Pablo II canonizó en las calles de Madrid a una religiosa carmelita descalza española con otros santos que se llamaba Maravillas de Jesús, la Madre Maravillas de Jesús. Fue fundadora de, creo que fueron 16 monasterios de carmelitas descalzas, y murió en 1975. Visitando el monasterio en el que ella está enterrada, a las afueras, muy cerquita de la ciudad de Madrid, de la capital de España, en un lugar que se llama la Aldehuela, visitando donde ella está enterrada y conociendo muy bien a las hermanas como las conozco, hace ya muchos años conversaba con la priora, que se llamaba la Madre María Reyes, en el locutorio. Estas son de estricta observancia de la clausura pontificia, con dos rejas que te separan de las hermanas.
Y ella me contaba que ella había sido novicia de esta santa, que la Madre Maravillas, que ahora es Santa Maravillas de Jesús, había sido su maestra de novicias. Y cuenta que ella recuerda perfectamente cuando la madre ya estaba agonizando, a punto de morir en su celda, estaba acostada sobre un jergón, sobre una tabla, como duermen de una manera muy penitencial las madres carmelitas, y ella, siendo novicia, en vez de llevar el velo negro como la comunidad de profesas, llevaba el velo blanco de novicia. Y estaban todas sentadas en el suelo de la celda, acompañando a la madre, orando con ella, cantando, lo que fuera, acompañándola en su última agonía. Y ella cuenta, ahora ya ella era la priora del monasterio, pero en ese tiempo de novicia, cuenta que sentada en la primera fila, y esta santa que estaba ya en la cumbre de la vida espiritual, le dice ella, la novicia, María Reyes: madre, ¿por qué no nos enseña a rezar? Imagínate decirle eso a una pobre monja que se está muriendo. Desde luego, solo a una novicia se le puede ocurrir semejante cosa. Pero dice que estando ahí tumbada, mirando al techo, giró la cabeza hacia donde estaba la comunidad sentada en el suelo, y se le quedó mirando a la novicia, que ahora era la priora, y le dijo: ay, hija, ¿y quién sabe orar? Esta mujer estaba en la cumbre de la santidad, había llegado al matrimonio espiritual, estaba en la séptima morada, había llegado a la perfección de la santidad. Pero ¿qué sensación tenía ella? De que no sabía orar, de la pobreza de su oración. Dice San Juan de la Cruz que hay almas que creen que tienen muy poca oración y tienen mucha, y hay almas que creen que tienen mucha oración y tienen muy poca, porque la oración es un misterio. Y por eso uno de los consejos que les doy es: no juzguen la calidad de su oración, no se estén evaluando como si fuera una conquista de ustedes. No estén continuamente: ay, pues esta semana me ha salido bien la oración. Bueno, pues que llevo una semana o llevo unos días que parece que es que no me sirve para nada ni me aprovecha para... No se pongan a eso. Los niños no están evaluando todos los días si al desayunar han crecido un poquito más o no. ¿Qué hace un niño? El niño vive. ¿Quién se preocupa de si ha crecido o no ha crecido? Pues su padre y su madre. Pues si yo he crecido o no he crecido en la vida espiritual, pues que se preocupe Dios, que es mi padre, de todo eso. Pero a mí lo que me corresponde es dejarme criar, dejar a Dios obrar en mi vida, tener esta conciencia humilde de que yo no sé orar, de que necesito muchísima ayuda y de que quiero aprender. Pero tengan mucho cuidado, y lo digo sobre todo en la cuestión de los directores espirituales. No se imaginan, yo no tengo ni idea de quién es nadie aquí. Porque dice San Juan de la Cruz, que lo he citado ya y lo repito: miren muy mucho en el español de aquel tiempo sus caridades, en qué manos ponen su alma, su ánima. Porque como sea el director, así será el dirigido. Si se ponen en manos de un director espiritual que es una gallina clueca, pues te enseñará a ser gallina. Y si te pones en manos de un maestro de vida espiritual que vuela como el águila, te enseñará a volar. Entonces es muy importante en qué manos pones tu vida espiritual. Y aquí les animo, sobre todo, a que se dejen guiar y que tengan hambre de aprender y que lean buena doctrina de los grandes maestros, de los grandes místicos, de los santos, las cosas que dicen sobre la vida de oración. Si recuerdan, uno de los aspectos que tratamos esta mañana tenía que ver con la importancia de ir apartando. Dice San Juan de la Cruz, hablando de la vida espiritual, que por este camino de la santidad, se avanza más quitando
que poniendo. A mí lo que me corresponde es ir quitando los obstáculos. El poner, eso es cosa de Dios. Pero si yo no aparto los obstáculos, si yo no quito lo que me estorba, es imposible que pueda crecer en la vida cristiana. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la vida de oración es la obra de Dios en mí. Es el Padre y el Espíritu, el Hijo, que actúan en mi vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta oración que siempre tiene una estructura trinitaria, por supuesto, también cristológica. Acabo de decirlo, lo dije esta mañana y lo vuelvo a repetir. La tarea nuestra es ir apartando los obstáculos. Por mucha agua limpia, liturgia, capilla, adoración, rosario, sacramentos, por mucha agua limpia que eches en un cubo que tiene agua sucia, todo el agua se va a ensuciar. No pretendas crecer en la vida espiritual si no limpias el cubo, si no limpias el corazón. Pero estar echando las cosas de Dios, las cosas de la gracia, las cosas de la oración en un corazón sucio no aprovecha para nada. Limpia el recipiente del corazón y entonces todo eso que el Señor derrama producirá un extraordinario fruto. Fíjense en la bienaventuranza, en Mateo 5, versículo 8, donde nos habla de los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón. Recuerden lo que les decía hoy en la prédica, en la homilía, pero lo vuelvo a repetir ahora, o sea, lo que yo he sido es lo que el Señor ha limpiado, es lo que el Señor ha purificado. Pero lo que me da la capacidad para contemplar a Dios, para estar cara a cara con el amor de Dios, es tener limpio el corazón. Ahora, yo no soy mis pecados. ¿Recuerdan al fariseo que decía esta pecadora? Pero Jesús decía esta mujer, porque ya era una mujer que había nacido de nuevo. Ya era una mujer a quien el amor de Jesús, por sus lágrimas, por sus besos, por su humildad, por su confianza, había transformado su corazón. Por eso yo no soy mi pasado, yo soy el que soy hoy. No, porque tú, mira, perdone, esa persona ya no existe. Existe el hoy que soy yo. ¿Tú sabes leer y escribir? Sí, pero cuando tenías 3 años no sabías leer y escribir. ¿Tú quién eres? ¿El de los 3 años o el de ahora? Soy el de ahora. Aunque había un tiempo en que yo no sabía leer ni escribir. Yo soy la persona que Dios ha hecho de mí en este momento. Entonces, qué importante es que yo trabaje en la pureza, en la limpieza de mi corazón. Los 3 aspectos en los que más insisten los místicos, los grandes maestros de la vida espiritual, para crecer en la vida de oración, ellos ponen su énfasis en 3 cosas. Una, la que venimos repitiendo continuamente, es el no pecar. Propongo firmemente nunca más pecar. Lo decimos en el acto de contrición, si nos lo tomamos en serio. Por lo menos que cuando lo diga me lo crea. Primer aspecto para crecer en la vida de oración, no pecar. Tomarme en serio, el poner todos los medios para no pecar. Que puede pasar, que vuelve a pasar, pero yo estoy tratando de poner con todas mis muchas o pocas fuerzas todos los medios a mi alcance para no pecar. En segundo lugar, eso sería lo negativo, quitar lo malo. En segundo lugar, lo positivo, las virtudes. Ir creciendo en la fe, esperanza, caridad, fortaleza, templanza, prudencia, pues las grandes virtudes teologales y morales que de sobra conocemos en los dones del Espíritu
Espíritu Santo, en los carismas, etc. Es crecer en las virtudes, en la humildad, en la bondad, la generosidad, los frutos del Espíritu, de los que tanto nos habla San Pablo. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ni llegará a la contemplación, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. O dice Santa Teresa, nada menos que en la cumbre de la vida espiritual, en la cumbre de la santidad, eso que llama ella la séptima morada, dice ella, no pongáis vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. Enanas en femenino, porque está hablando a las carmelitas. Entonces, que no se te vaya todo en rezar, 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 no. El ejercicio de las virtudes. El luchar contra los vicios, contra la codicia, la pereza, la desidia, la gula, todo eso que sabemos que ensucia el corazón del hombre. Pues crecer en las virtudes. Lo primero, la lucha contra el pecado. Segundo, crecer en las virtudes. Lo han escuchado ustedes muchas veces. Virtus, en latín, significa los músculos, las fuerzas del alma. Un alma de mucha virtud es un alma con gran fortaleza espiritual. Eso sería en segundo lugar. En tercer lugar, dice Santa Teresa, el amor al prójimo. Hay personas que parece que están contemplando la Beatísima Trinidad en la capilla, pero no son capaces de tener la más mínima caridad con el compañero que tiene a su lado. Entonces, revisar un poco nuestras relaciones personales. Si de verdad amamos a la gente, es imposible tener vida de oración si odio, si tengo rencor, si no me puedo ver con esta o la otra persona. Entonces, que nos paremos a pensar qué tal andamos de amor al prójimo. Ustedes han estado en parroquias, ustedes han compartido y convivido con sacerdotes en parroquias. Tienen la sensación de que esos hombres aman a todo el mundo, aman a todos en su parroquia. Pero es que están ustedes conviviendo entre ustedes. Aquí no se trata de que fulano es muy amiguito mío, no, que soy amigo de cualquiera. Soy capaz de llevarme bien con cualquiera, porque sinceramente quiero a la gente, amo a las personas. O piensen en sus familias. Si de verdad están en paz con todos, o deberían de reconciliarse. Porque a lo mejor hay personas que te han hecho daño, porque a lo mejor hay personas que tienen rencor contra ti, porque a lo mejor hay personas que sienten que hay una distancia entre tú y ellos. La lucha contra el pecado, crecer en las virtudes, la caridad fraterna, la verdadera amistad, que por supuesto en el sacerdocio debería de verse muy claramente. Tendré que pararme a pensar, si quiero hacer oración de verdad, qué cosas me distraen. Yo cuando tenía la edad de ustedes y era seminarista, no existían ni los teléfonos móviles, ni las tablets, ni las computadoras, nada. Lo que sí existía era la televisión. Y la televisión, yo me daba cuenta que a mí me hacía un daño horrible en el seminario. No nos daban permiso para verla todos los días, ni mucho menos. Pero yo era consciente de que me llenaba la cabeza de imágenes. Si yo me paso la vida delante de una pantalla, es imposible ir a la capilla a rezar, y si he estado 3 segundos antes de entrar en la capilla estaba así. La cabeza sigue y sigue y sigue y sigue. Y tengo la imaginación perdida. Pero no solamente me pasa con la oración, me pasará con el estudio, me pasará con las clases, porque estoy distraído. Entonces, que me pare a pensar qué cosas a mí me hacen daño para la vida de oración. ¿Usted quiere rezar o no quiere rezar? Pues tendrá que tomar una serie de decisiones
el tomárselo, para tomárselo cada vez más en serio. Y esto pues claro que puede tener un valor de penitencia. Por eso hay una muerte a uno mismo. La oración, por supuesto, que implica también un ejercicio de fe, de esperanza y de caridad. Es decir, a Jesucristo, a quien oramos, a las personas divinas con las que oramos, no las vemos. Por eso no es un ejercicio sensible. Implica un ejercicio de fe. Ni es una tarea de nuestro sentimentalismo. Es que no siento nada, si es que la oración no se va a sentir. Es la conciencia, recuerden lo que dijimos esta mañana, la conciencia personal, amorosa y activa de las personas divinas en mi vida. Pues esto también requiere de nosotros un ejercicio continuo de fe. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del celibato? Que les decía que hay personas que creen que tienen problemas de celibato y lo que tienen no son problemas de fe. Si Jesucristo no es real, ¿cómo voy a experimentar su amor? Si no experimento su amor, pues lo buscaré en cualquier otro sitio. Sea incluso en imágenes o en la pornografía o en amistades que no debería de tener o lo que sea. Pero el problema no es ese. El problema de fondo es mi falta de fe, mi falta de esperanza. Lo mismo se puede decir, obviamente, de la oración. Me cuesta la oración no porque la oración sea difícil, sino porque implica también de mi parte un intenso ejercicio de las virtudes teologales. Uno de los aspectos muy bonitos en los que insiste Jesús, hablando de la oración, si ustedes recuerdan, es la palabra perseverancia. Nos cansamos muy fácilmente, nos rendimos enseguida, no somos perseverantes, no son tenaces. Recuerden en Lucas 18:1, es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. En la oración hay que estar como las vírgenes prudentes esperando al esposo, como la viuda que pertinazmente, que insistentemente reclamaba su derecho. Lucas 18:1 al 8. Como aquel que recibe a ese amigo inoportuno, recuerdan, ábreme, que ha venido una visita y no tengo nada que darle. Mis hijos están acostados, pero insiste. Una de las grandes y más bonitas cualidades es de la persona que toda la vida ha sido perseverante en la oración. No que ha rezado intensamente 5 días de ejercicios espirituales y luego, esto no sirve para nada, esto no es para mí, yo no voy a cambiar y lo dejo, porque hice un esfuercito pequeñísimo y ya con eso me bastó. Y no es así. Es toda una vida perseverante, perseverar en el amor. Y tener este aguante, esta perseverancia, esta fidelidad, esta tenacidad en el amor a Jesucristo, es de donde sale la verdadera vida de oración. Es el amigo fiel que ha perseverado. Ustedes son, fíjense qué bonito, le dice Jesús a los apóstoles, ¿recuerdan? Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. ¿Por qué es importante la oración? Porque la oración no hace que cambie el pensamiento de Dios. Lo que hace la oración es que cambie el corazón mío. Yo no voy a la oración a convencer a Dios de nada, que es un ejercicio completamente inútil. Yo lo que voy a la oración es a pedirle gracia, es a pedirle que cambie mi vida, que cambie mi corazón. Dios no cambia de opinión. A Dios ni se le compra ni se le vende. ¿Cuántas Ave Marías tengo que rezar para que Dios me diga, oiga, esto no es un supermercado? Entonces no se trata de una compraventa. La oración es siempre la misma, aunque tenga expresiones diferentes.
puede ser mental, puede ser vocal, puede ser individual, puede ser comunitaria. Ya son modos diferentes, eso es lo menos importante. Pero lo que sí que es importante en este caso es la conciencia de que estamos orando unidos a Jesucristo. Y pueden ser, por ejemplo, oración de petición, oración de perdón, oración de acción de gracias, oración de intercesión. Todos esos modos diferentes de oración no hacen que cambie Dios, hace que cambie yo. Cambia mi vida, cambia mi corazón. Ahora, no se queja nuestro Señor Jesucristo de 9 leprosos que nunca volvieron a dar gracias. Y permítanme que les pregunte, ¿ustedes se consideran personas agradecidas con Dios, maltratadas por Dios, indiferentes a Dios? ¿Ustedes alguna vez se han confesado de: me parece que soy una persona muy desagradecida con Dios? O sea, Dios no ha hecho nada bueno por mí. No le debo nada, no le agradezco nada. O al contrario, voy a rezar, voy a la capilla y espontáneamente me surgen en mi memoria, en mi imaginación, en mi mente, tantas razones para dar gracias a Dios. Dios mío, pero ¿quién soy yo? Empezando por la gracia de la vocación, que ¿quién soy yo para estar aquí? Y esto es todos los días. ¿Quién soy yo para que te hayas fijado en mí? Es importante para mí, es un modo de oración que yo practico abundantemente todos los días. ¿No es esto lo que quiere decir la palabra Eucaristía? Somos hombres agradecidos, que continuamente viven en acción de gracias. ¿Por qué vivo en acción de gracias? Porque estoy contemplando siempre las maravillas de Dios en mi vida, pero si estoy tan ciego, si tengo la mirada tan sucia, que no soy capaz de ver las maravillas de Dios en mi vida, ¿qué es lo que le voy a agradecer? Oración de petición. ¿Quiénes son los que piden? Pues miren, los niños y los pobres, que son dos actitudes frente a Dios muy evangélicas. Pedir con humildad. Es más, lo dice la misma palabra: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. La oración de petición. Porque el que pide, encuentra, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Pues el Señor nos invita a pedir. Porque así crecemos en la conciencia de pobres. Así crecemos en la conciencia de hijos. Así que crecemos en la conciencia de niños. La oración de petición. La oración de perdón. No tenemos tantas cosas por las que pedir perdón a Dios. Pero además no solo pedimos perdón en nombre propio, pedimos perdón también en nombre de otras personas. A mí no me gustaría pedir perdón a Dios por los pecados de mi familia. Pues en mi familia todo el mundo son santos. Pues pedir perdón por los pecados de nuestros feligreses. ¿No es eso lo que hacía Moisés? Que se ponía entre medias de Yahvé Dios, que quería castigar al pueblo y el pueblo. Pues sentirme responsable de los pecados de mi pueblo. A mí me duelen los pecados de mis feligreses, me duelen los pecados de mis amigos, me duelen los pecados de mi familia. Pues pedir perdón. Y el hecho de que nos hayamos confesado, lo único que hace es que cuando pidamos perdón, renovamos la conciencia de su bondad. El hecho de que ya me haya perdonado esos pecados no quiere decir que no tenga un sentimiento de agradecimiento y siga pidiendo perdón. No porque dude de su misericordia, precisamente es para dar gracias a Dios por su misericordia.
Entonces, digo de nuevo, la oración de perdón, la oración de petición, la oración de acción de gracias. Pero está también la oración de alabanza. Jesucristo, mirando al cielo, exclamó: te doy gracias, te alabo, Padre. La alabanza ha sido un gran aporte de la renovación carismática, por ejemplo, a la vida de la Iglesia. Porque los católicos no nos caracterizamos mucho por la oración de alabanza. Pero nosotros estamos llamados a la alabanza, a glorificar a Dios. ¿Y no nos sobran a nosotros tantas razones para dar gracias a Dios y para alabar a Dios? ¿No nos sobran tantas razones para nosotros dedicarnos a la alabanza de aquel que ha sido tan bueno con nosotros? Pues creo que deberíamos de pararnos a pensar si somos gente agradecida y que continuamente damos gloria a Dios y alabanza por tantas cosas como ha hecho en nuestra vida. Muchas veces nos pasa que nos da la impresión de que la oración no sirve para nada. Debe ser una cosa muy importante porque se habla mucho de ella, pero en realidad estamos convencidos de que sirve para muy poco. Porque yo rezo y rezo y rezo y aquí no pasa nada. ¿No tenemos esa sensación? ¿No han tenido ustedes un agobio, una preocupación, una enfermedad de alguien y tú te pusiste llora, pero no sirvió de nada? No, tanto rezar para luego qué. ¿Por qué? Porque estamos empeñados en cambiar a Dios. Estamos empeñados de ser nosotros los directores espirituales de Dios. Estamos empeñados en decirle a Dios lo que es bueno y lo que es malo, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y no se trata de convencer a Dios, se trata de dejarnos convencer por Él. Y de aceptar, como acepta Jesucristo en el huerto de los olivos, la voluntad del Padre. Pero no se haga mi voluntad. La más grande alabanza, la más grande acción de gracias, la más grande petición es esta: hágase tu voluntad. Y yo no tengo ni idea de cuál es la voluntad de Dios muchas veces, por eso, pues que se haga lo que tú quieras. Y no tengo yo ni que entender, ni tengo yo que me lo expliquen. Por eso muchas veces caemos en la arrogancia de querer pedirle explicaciones a Dios por las cosas que nos pasan o que pasan a las personas de nuestro alrededor. Pero eso es peligrosísimo. Ya para ir rematando la sesión, esta primera de la tarde, es verdad que mucha gente contrapone o identifica la oración con el trabajo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. No, es que mi trabajo es mi oración. No es verdad. Puede usted hacer el trabajo con espíritu de oración, ofrecer su trabajo al Señor, pero trabajar es una cosa y orar es otra. Y tenemos que tener la madurez para que el Señor nos conceda la gracia de nunca permitir que el trabajo, el que sea, por importante que sea, estorbe a nuestra vida de oración. Cuando Jesucristo tiene que poner freno a las gentes, a la predicación, a los milagros, a lo que sea, lo hace. Y llega el tiempo de oración. Jesucristo ha orado a lo largo de toda su vida, pero especialmente en los momentos de la pasión, Jesucristo vive en completa oración. Jesucristo vive cada momento de la pasión como un continuo acto de oración. Entonces, párense a pensar en sus propias vidas, pero también en las vidas de los sacerdotes que ustedes conocen. ¿Cuántas veces se queda la oración, la misa, los sacramentos sin hacer por una serie de tareas?
pero porque no le damos a la oración la importancia que tiene. Porque cuando vamos a viajar, cuando vamos a visitar, cuando tenemos una tarea, cuando vamos a hacer un encargo, lo que sea, no tenemos la suficiente fortaleza para preguntarnos: hoy, ¿dónde voy a ir a misa? Hoy, ¿dónde voy a hacer la oración? Ahora, ¿tiene en mi vida tanta importancia la vida de oración para que yo no juegue con eso y para que yo me lo tome en serio? Porque qué pocas veces se ha confesado la gente de: no me dio tiempo a comer. Pues no, mire, no suele pasar. Parece que para eso sí que solemos tener tiempo. Entonces deberíamos de pararnos a pensar si de verdad estamos convencidos de si esto es importante, si esto es el centro de mi vida. Con esto no se juega, con esto no se negocia. Y así verán que será una maravilla como, poniendo a Jesucristo y la amistad con Él en la oración, en el centro de su vida y los sacramentos, ustedes puedan ir creciendo en su vida de oración, en su vida interior. Les animo a que vivan esto en serio, que le dediquen tiempo a la oración. Vamos a tener ahora un tiempo abundante de oración. Vamos a tener toda la noche adoración al Santísimo, aunque sea por turnos, cada uno pues que vaya el tiempo que sienta que es capaz de estar ahí, o puede ir en varios turnos a lo largo de la noche. Pero que no es una competición a ver quién aguanta más, sino es una cuestión de amor entre el Señor y yo. Entonces, que aunque se hagan turnos, para tener todas las horas cubiertas, ya sé que ustedes tienen práctica de estas cosas, pues que de verdad aprovechen esta noche y esta tarde en que va a estar el Santísimo expuesto, para que le dediquemos tiempo a este aspecto fundamental de nuestra vida sacerdotal, que es nuestra llamada, nuestra vocación a la oración.